Bienvenidos una semana más a Aprendiendo a Vivir, que como yo digo siempre, lo primero que hay que hacer es aprender a vivir con uno mismo y después, una vez que aprendemos a vivir con uno mismo, va a ser mucho más fácil aprender a vivir con los demás, a relacionarnos. Soy Ángela Caminero y me dedico al liderazgo desde un punto de vista muy empoderador, donde me gusta liberar a los demás de sus situaciones para que lideren nuevas etapas donde ellos se conecten mucho más con quién son y no con el programa con el que traen. Nos vamos a centrar hoy, vamos a hablar de esto que hablaba en un post en esta semana, donde hablaba de tu zona de control. Y esto que podría ser muy evidente y que la mayoría de la gente no ha aprendido, de otras cosas porque no hemos tenido como ejemplo, no hemos podido modelar este tipo de ejemplos porque tampoco estamos acostumbrados a que la gente lo haga. Entonces nosotros hemos aprendido los mismos patrones de conducta y ahora los empleamos igual, siendo muy inconscientes del perjuicio que nos están ocasionando. Pero como dice el famoso Carl Jung, este famoso psicólogo y psiquiatra que fue pionero en la psicología profunda, pues nos habla de la importancia de hacer consciente lo inconsciente, porque mientras no sea así, pues nosotros pensaremos que realmente estamos destinados a eso y lo llamaremos destino como algo que realmente pertenece a nuestro programa. No es así la frase tal cual, pero así es como te la quería explicar. Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en aquello que nos empodera y vamos a darnos cuenta de cuáles son los patrones de conducta que nos hacen que nos debiliten, porque si yo me estoy centrando en patrones de conducta que me están debilitando, estoy dando el poder a algo externo y con lo cual yo pierdo ese poder. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Pues imagínate que todos los días tienes la posibilidad, porque tienes una jarra entera de agua para poder verter en 3 vasos, mañana, tarde y noche. Imagínate esto, mañana, tarde y noche en positivo, mañana, tarde y noche en negativo. O sea, es como si fueran 3 vasos de un grupo y 3 vasos de otro. Y tú con esa jarra tú decides qué vasos vas a llenar. Si tú decides llenar los vasos negativos, esa es la energía que estás depositando ahí, porque la energía que tienes es la que tienes. De hecho, ni siquiera tienes posibilidad de generar más, porque la negatividad es lo que hace casi que bajártela. Sin embargo, si decides llenar los vasos positivos, vas a poder, es como que tuvieras más posibilidad de llenar más vasos porque vas a generar más. Esto es una decisión que tienes que tomar de forma diaria. Y yo siempre lo digo, o sea, no vas a conseguir cambios si no hay un compromiso y la voluntad de que realmente lleguen esos cambios a tu vida. Es imposible. Desde ese lugar, no. Ahora, si hay un compromiso contigo mismo, entonces sí. Entonces ya estamos en el primer paso, porque lo primero es que tengo que darme cuenta y aceptar, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo puedes cambiar algo? Primero tengo que hacerme consciente de ello. Si no me hago consciente, ¿cómo voy a cambiar algo que no tengo ni idea que tengo que cambiar? Entonces, lo primero, me voy a hacer consciente de esas cosas que tengo que modificar, que rectificar, que tengo que aprender para poder tomar decisiones. Una vez que ya lo acepto, que digo, sí, pues es verdad, me he analizado, he hecho una introspección, he analizado, he aceptado que efectivamente esto es así y ahora ya decido ejecutar ese cambio. Y ahora, ¿cómo tengo que hacerlo? Con voluntad diaria, todos los días. ¿Por qué? Porque si no, tu programa te va a volver a llevar a hacer lo mismo que hacías el día antes. Y el día anterior, y el día anterior. Porque tener en cuenta que nosotros tenemos una media de 60 o 70.000 pensamientos diarios. La mayoría son repetitivos. De hecho, un 80-85% de esos pensamientos son negativos. Y son los del día anterior. Con lo cual, ¿cómo podemos hacer estos cambios de forma consciente y voluntaria? Porque de forma inconsciente somos un 95-93% frente a un 5-7%. Entiendo que esto se puede entender así un poquito, pero teniendo estos números en la cabeza es mucho más fácil de poder entender cómo nosotros podemos hacernos responsables de nuestros pensamientos. Y simplemente es
Y esto es lo que, porque yo digo, o te detonas tu día, o te empoderas, o te haces responsable. ¿Cómo? Pues sabiendo dónde estoy poniendo mi foco, porque cuando yo pongo el foco en algo se expande. Por eso os decía lo de la energía y los vasos. O sea, yo voy a llenar esos vasos ahí, me voy a quedar sin nada porque lo estoy expandiendo para la zona negativa o para la zona positiva, ¿no? Todos hemos tenido días donde hemos estado muy positivos y ahí, bueno, pues las cosas han fluido, estamos mucho más dadores, nos sentimos mucho más felices, los problemas se minimizan porque todo está, pues todo pierde poder, esas cosas externas pierden ese poder porque tú estás bien. De esto se trata, de que tú estés bien, pero ¿cómo cultivar el estar bien cuando a lo mejor hay cosas fuera que me están preocupando, vamos a decir así? La palabra preocupar es porque no me estoy ocupando, me estoy preocupando, pero no me estoy ocupando. Entonces, ¿cómo me puedo yo empezar a entrenar a mí mismo, ¿no? Pues sabiendo muy bien, diferenciando muy bien cuál es mi zona de control, o sea, qué es lo que yo sí puedo controlar, y todo lo que está fuera de mi control, que no puedo hacer nada, ¿vale? Y desde ese lugar, si yo me estoy dando cuenta de que yo estoy poniendo el foco en mi zona de control, desde ese lugar soy responsable, o sea, me estoy responsabilizando y pues tengo capacidad de acción. Si yo pongo mi foco fuera de todo lo que está en mi área de control, o sea, fuera, ¿no? Desde ese lugar pierdo todo el poder porque se lo estoy otorgando a algo que está externo a mí. ¿Se entiende esto? Desde ese lugar yo estoy dando el poder a todo lo externo. Yo utilizo esta palabra que hay veces como que no gusta que no lo digan, ¿no? No lo hago con una mala intención, pero sí que quiero invitarte a la reflexión. Cuando yo digo, estás en posición de víctima, y dices, no, yo no soy víctima, no. ¿Qué hace una víctima? O sea, ¿qué le ocurre a una víctima? Una víctima está sometida a lo externo. Desde ese lugar no puede hacer nada porque todo el poder lo tiene algo externo. Una persona, un sistema, lo que sea. Pues nosotros hacemos lo mismo, nos victimizamos simplemente porque nuestra perspectiva, o sea, nuestra mirada está enfocada hacia lo externo y estamos perdiendo el foco a nuestro poder, a nuestra luz, a todo lo que tenemos dentro. Pero el ser humano, fijaros que el ser humano tiene más miedo a su luz que a su sombra, porque está acostumbrado a vivir en la oscuridad. De hecho, es lo que estamos acostumbrados a ver en la prensa, lo vemos con la política, lo vemos con las redes sociales. Suelen vivir las personas en el victimismo, en su oscuridad. ¿Por qué? Porque les da miedo su luz, porque de hecho la mayoría de la gente ni siquiera la conoce. Y en lo más mínimo que pueda parecer un ápice de poderla descubrir, rehuyo, porque para mí es desconocido. Pero bueno, paso a paso, lo más importante es que sigamos avanzando para que sigamos aprendiendo de nosotros, para que sigamos evolucionando, porque hay una cosa que tengo claro: el ser humano no puede involucionar. Puede tener la sensación de que involuciona en algún momento, pero es para coger impulso y luego todo lo que se supone que había retrocedido, dar saltos cuánticos. Pero el ser humano en sí no está involucionando, simplemente necesitamos, es como tocar fondo para salir impulsado. Y esto nos ocurre en muchas ocasiones que no entendemos por qué nos ocurre, pero son necesarios porque como vivimos en un plano dual, ¿no? Donde existe lo blanco y lo negro, donde es necesario que haya una acción y una reacción. O sea, es como tiene que haber una causa y un efecto, causa y efecto. Bueno, pues entonces esto es así, estos son leyes universales de estas espirituales y metafísicas que tiene pues nuestro plano, ¿no? O sea, cómo estamos viviendo. Bueno, vamos a identificar esas zonas que son que están fuera de nuestro control para que tú entiendas por qué estás ahí y cuándo estás poniendo el foco. A ver, imagínate que te importan mucho todas las cosas que suceden fuera en cuanto a
rumores que haya, en cuanto demandas externas que esté habiendo con respecto a ti, en cuanto a el comportamiento de los demás, las reacciones de los demás. Desde ese lugar estás otorgando todo ese poder a esa gente. Esto es un indicativo de que normalmente lo que tienes es heridas, malas interpretaciones de hechos, y entonces vuelves a reinterpretar de la misma forma que reinterpretaste. Hay que buscar una nueva interpretación y te puedes preguntar, ¿necesariamente esto tiene que significar esto? ¿Qué otro significado, además del que yo le he dado, puede tener? Puede ser también X, y ponte en diferentes suposiciones. Abre posibilidades de interpretación, porque al final nosotros nos convertimos en observadores de lo que está ocurriendo, y a raíz de lo que nosotros estamos interpretando, así estamos experimentando. Pero si yo interpreto otra cosa, experimento otra cosa. De tal forma que eso no te debilite. Y siempre tienes que ser muy coherente con quién eres. ¿Por qué? Porque mientras tú estés siendo un programa instalado, vas a responder a esas respuestas de ese programa. Esto es así. O sea, yo le doy al botoncito A y sale el programa del botoncito A. O sea, esa es lo que es la respuesta automática. Por eso hay que hacer estos reseteos. Por eso es tan importante hacer esta reflexión y hacer esta introspección. Porque si no lo hago, seguiré siendo inconsciente y seguiré gobernado por mi inconsciente. Y yo pensaré que es mi destino, como dice Carl Jung, y realmente no es así. No estás destinado a nada, estás destinado a seguir evolucionando y aprendiendo. Pero bueno, hay una cosa que es vital, y es que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. No siempre aprendemos porque cada uno tiene su proceso evolutivo, y también esta parte es importante. Pero si estás aquí es porque ya estás en una necesidad de despertar, en una necesidad de entender. Y cuando despertamos, cuando cambiamos nuestro concepto de las cosas, cuando empezamos a ver una realidad diferente a la que hemos estado viendo antes. De pronto empiezo a ser un nuevo observador, y cada vez hay muchos despertares porque me sigo convirtiendo en una persona que observa desde otro lugar, que me hace elevar mi nivel de conciencia y comprender, porque la mente necesita comprender cosas, porque de ese modo me siento mucho más aliviado. Entonces, tanto vivir otra de las opciones es que todo fuera de control, tanto tu pasado como tu futuro. O sea, lo único real que existe es este momento, que estás ahora. No existe nada más. Desde este lugar, el pasado es pasado, no lo puedes cambiar. Sí que puedes, si necesitas entender cosas del pasado, sí que vas a necesitar ir a terapia. Tienes que hacer trabajo para poder entender y reinterpretar y darle un sentido que a ti te haga estar en paz con tu pasado. Todos hemos estado ahí, y seguimos. Yo creo que hay cosas que, por ejemplo, yo sigo teniendo ahí como ciertos bloqueos que necesito, y sigo trabajando en mí para poder desbloquear esas cosas que están del pasado, que ahora mismo ya son inconscientes, pero que tengo que hacerlas conscientes, porque si no, no voy a poder hacer cambios, ¿no? Esto da mucho miedo y lo reconozco, pero eso te libera. Eso es liberador. Eso a mí me parece que es como el mayor acto de generosidad y amor que hace uno para sí mismo. Es fácil, no te digo que no, pero bueno, no está ahora mismo no puedes controlar ni tu pasado, es algo que sucedió y tienes que aceptar, tienes que vivir en la aceptación. Y el futuro tú no sabes lo que puedes hacer. El futuro se crea en el presente, pero no creándolo con el miedo de la incertidumbre, sino desde lo que puedo hacer hoy por mí, cultivando mi mentalidad, mi positividad, porque somos energía y no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos, ¿vale? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, no lo que queremos. Lo que queremos nos pone en un estado de necesidad, y desde ese estado de necesidad estamos mandando mensajes de carencia, de que no somos capaces. Nosotros tenemos que vivir en un estado de abundancia, de sentir que nosotros somos merecedores de todo aquello que está ahí fuera.
Vale, bueno, pues si yo pongo el foco fuera en cuanto al futuro y quiero controlar, estoy perdiendo el control, porque al final de lo que se trata es de no perderte. O sea, cuanto menos control hay, más control existe en ti. Fíjate esta frase, que es súper potente, pero cuando dejas de controlar, empieza el verdadero control. Y esto es algo que el ego va a evitar a toda regla. Esto es una lucha diaria, todos los días, por quién se debate el poder. Bueno, veo esto en redes sociales muchísimo, la situación política, de verdad. Es que no nos sirve de nada. No nos sirve de nada ni quejarnos, ni pensar que ellos son los culpables, por muy culpables que puedan ser. Esto no deja de ser un sistema donde nosotros estamos creando todo eso a través de nuestro pensamiento, todos, con esa mente colectiva que todos tenemos, porque nuestro nivel de conciencia ahora mismo es ese, y la única forma de poder revertir todo eso es que cada uno de nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de verlo. Va a ser de la única forma que podamos revertirlo. Por eso todo mi empeño en que por favor seamos muchísimo más conscientes, en que seamos personas mucho más empoderadas, en perder, desligarnos de ese matrix que es nuestra mente, con nuestras creencias, con nuestro programa, para empezar cuanto más te desligas de todo eso, más vas conectando con tu grandeza, con quién eres. Y desde ese lugar, lo de fuera pierde muchísimo poder, porque ahora te estás centrando en lo verdaderamente importante, que eres tú. Y desde ahí puedes dar a todos mucho más. Entonces, decíamos, situaciones políticas, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. La queja tuya de verdad es que no sirve para nada. De hecho, contaminamos de forma negativa a los demás, porque no es una forma. Busca tu poder y que lo demás te afecte poco, porque es la mejor forma de empoderarte. Imagínate que los políticos encontraran una sociedad donde todo el mundo se considera con tanto poder que los políticos no pudieran hacer nada. Entonces todo cambiaría. No desde la queja, no porque te estoy dando a ti el poder de decirte que sí, tú eres el culpable de mi situación. Ellos no son el culpable, somos todos culpables de esta situación, porque esto es un sistema en el que todos estamos dentro. Por eso es tan importante elevar nuestro nivel de conciencia. Las opiniones ajenas, las opiniones no dejan de ser opiniones. El otro día hablaba con una persona que me dice, bueno, no sé, a lo mejor voy a ser un poco crítico. Le dije, tienes libertad absoluta de opinar y de tener tu propia interpretación, y es perfecta. O sea, a mí eso no me afecta, ni no me afecta, simplemente la cojo, la entiendo, y como no deja de ser algo muy subjetivo de cada persona, pues no deja de ser una opinión y punto, la que sea. Y todas estarán bien, porque serán perfectas acorde a lo que ellos entienden. Y eso no significa que a ti te tenga que perjudicar, te tenga que afectar, para nada. Lo que tenemos que entender que si nos están haciendo daño es porque le estamos dando mucho poder a esa persona. Pero si no te hace daño es porque lo estás sabiendo relativizar. Para esto también es muy importante haber sanado heridas, porque somos personas heridas. Pues tenemos que tener en cuenta que cuando las creencias que nosotros tenemos, hablaba también de creencias de los demás. Las creencias de los demás son las que a nosotros tenemos porque de alguna forma han sido impuestas por cuando éramos pequeños. O sea, tú no piensas como realmente pensarías, como pensaría una persona libre. De hecho, el otro día preguntaba, porque me pareció súper interesante en una formación que estoy dando, que quién serías tú sin tu pasado. Si tú hubieses nacido en otra familia, en otras condiciones, en otro país, con otra cultura, con otra forma de entender el mundo, tú no serías la misma persona. Con lo cual, no dejas de ser un personaje que has creado para poder sobrevivir, ¿vale? Para poder adaptarte a tu entorno, para poder sobrevivir ante lo que estabas viviendo. Pero no dejas de ser
vamos a decir, todo eso no deja de ser una mentira. Para tu autenticidad tendrá que desmontar todo eso para poder encontrarte. Entonces, las creencias hay que cuestionárselas. No me puedo creer las creencias de los demás, porque las creencias de los demás no están ni siquiera... Ten en cuenta que esto han pasado de generación en generación y hay algunas creencias que son de ancestros, de personas que ni siquiera están aquí, pero que nosotros las seguimos considerando como verdades absolutas. Y ahí es donde tenemos que estar, en plantearnos todo esto. Porque si no, tú no vas a poder desmontar nada. Estás acogiendo verdades que ni siquiera estás cuestionando. Desde ahí sigo perdiendo mi control porque lo estoy depositando a cosas que no son mías, que no me pertenecen. Y lo que tenemos que buscar es que nos pertenezca, que seamos lo más nosotros. Porque entonces estoy perdiendo energía. Y mi energía, yo todos los días tengo mi jarra. Y mi jarra decido dónde tengo que verterla. ¿Y de qué sí que me puedo hacerme responsable? ¿Qué es lo que está en mi control? Pues hablamos de las palabras. Y las palabras, cuando hablo de palabras, también de cómo hablo. Porque no solamente son las palabras, sino cómo digo yo esas palabras. ¿Desde dónde nacen esas palabras? Si nacen desde el dolor, y puedo ser ofensiva, si estoy ofendiendo es porque me he sentido ofendida y entonces porque le estoy dando a esa persona el poder de que me haga daño, y si me está haciendo daño es porque yo tengo una herida, y eso es así. Yo me puedo hacer responsable de lo que aprendo. ¿Qué me quiere mostrar esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Ahí es cuando yo realmente tengo mi poder. Tienes responsabilidad y está en tu control el hecho de tu actitud, cómo te enfrentas. Y tu actitud va a ser positiva o negativa dependiendo de dónde estés poniendo el foco. Si te centras en ti, tendrás una actitud positiva. Te lo garantizo. Hay muchas cosas que aprender, pero esto es un pilar básico. Si te centras en ti, si empiezas a evitar toda palabra, acción, foco, que esté puesto fuera, y dejas de darle ese poder para otorgártelo a ti, tu actitud cambia. Y eso es lo que necesitamos, personas empoderadas. En tu control está tu crecimiento personal. Crecer, por eso estás aquí escuchándolo, porque quieres crecer, porque quieres evolucionar. Y esto te está aportando eso que tú necesitas escuchar o que necesitas recordar si ya lo sabías, pero que se te ha ido porque has vuelto al piloto automático. Porque esas conexiones neuronales están ahí y hay que debilitarlas hasta que algún día ya desaparezcan porque te hayas convertido en un ser más evolucionado, una persona mucho más consciente. Y también existe, que os hablaré en otra ocasión, del mapa de los niveles de conciencia, porque desde ese lugar vamos a ver cómo vamos evolucionando y desde dónde, y podemos calibrar desde dónde estamos. Cómo reacciono ante lo externo también está en tu poder. Y si tienes que trabajar la templanza, es porque realmente tienes una mente muy perturbada por lo mismo, por heridas. Por eso lo de fuera tiene la capacidad de hacerte daño. ¿Lo entiendes? Si no, lo de fuera pasaría a un segundo plano. Está en tu responsabilidad lo que consumes, lo que no consumes. Al final, tus valores, ser coherente con tus valores. Hay muchísima gente que no conoce ni siquiera cuáles son sus valores, ni siquiera se lo ha planteado. Pero qué importante es cuando tú sabes que estás actuando en coherencia con tus valores. Y lo sabes porque estás alineado, no estás en conflicto. Todo esto es lo que realmente te da el poder para tener los resultados que tú quieres. Y eso no van a llegar solo, van a llegar con tu compromiso, con la voluntad de hacer que eso sea posible, trabajando en ti, desaprendiendo para volver a aprender una nueva forma de cómo trabajarte a ti
y cómo poder experimentar aquello que te gustaría experimentar, pero desde el mismo lugar, apoderándose tu ego de ti, que es lo que hay justamente que ir debilitando, va a ser no muy difícil, ya te garantizo que va a ser imposible. Porque de piel para adentro, la única persona que tiene el poder eres tú. Y tú decides. Si esto te sirve, será fantástico. Si esto te ha hecho un clic, por muy pequeño que sea, un pequeño clic mental, ya es bastante, me doy por satisfecha. Porque de lo que se trata es de que cada vez seamos personas mucho más conscientes y tengamos más paz mental. Cuando existe la paz mental, eso también la vamos a experimentar en nuestra vida. Va a haber menos conflicto, porque el conflicto nunca está afuera, el conflicto está dentro. Pero imaginaros todas las personas que tengan paz mental. ¿Dónde existiría el conflicto? En ningún sitio. Sería imposible. Porque todo estaría en paz. Lo que nosotros vemos fuera no deja de ser la enfermedad de nuestra mente, lo que tenemos dentro. Y está basado mucho en nuestras creencias, en nuestro programa, en nuestro reptiliano, que es pues ese ego, el miedo, que nos hace ver ataques donde son invenciones nuestras. Realmente no hay ataques, pero nosotros los vemos así. Así que si esto te ha servido, me encantaría pues recibir un comentario tuyo. Por supuesto, te invito a que me sigas, a que actives la campanita para que recibas las notificaciones. Las interacciones de los me gusta son súper importantes porque me ayudan a poder llegar a más personas y contribuyes pues a poder ayudar. También me gustaría que si esto te ha servido, pues que lo compartas con otros y que cada vez seamos más personas las que podamos estar haciendo una vida más fácil a los demás, porque se estén reconciliando con quienes son. Lo más importante es reconciliarnos con quienes somos, aceptarnos con nuestras luces y con nuestras sombras, pero no lo vamos a hacer si no nos conocemos, si no conocemos cuáles son nuestros manuales de instrucciones y cuáles son las reglas del juego para que realmente descubras quién verdaderamente eres. Así que un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana.